impactos directos en edificios en Safid. Hezbollah se ha vuelto a atribuir la responsabilidad de este ataque después de que haya causado al menos 8 heridos en un ataque también que ha tenido lugar en las últimas horas. Se hablan de más de 300 cohetes, más de 300 misiles lanzados por parte de Hezbollah en los últimos minutos. En medio de esta escalada también vamos a mirar a Rusia. Hablaba hace escasos minutos, comparecía María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que advertía a Israel. También hablaba sobre Hezbollah, dice que sigue organizado y que no ha perdido su cadena de mando a pesar de los ataques israelíes. Dice Zaharova que según sus evaluaciones, Hezbollah, incluido el ala militar, no ha perdido su cadena de mando y está demostrando organización. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho este miércoles que sigue organizado e intacto a pesar de los ataques israelíes. Acusa a Israel de avivar el conflicto en todo Oriente Medio. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores también ha condenado los recientes ataques de Israel en Siria, calificándolos de violación de la soberanía. Rusia está advirtiendo de que estas acciones de Israel están expandiendo el conflicto armado en todo el Oriente Medio, intensificando la inestabilidad en Siria, en Líbano y también, por supuesto, en Gaza. Y seguimos mirando a últimas horas y ponemos el foco en este caso en Irán. Les contamos que están diciendo que en caso de un ataque israelí a sus refinerías de petróleo, en respuesta van a atacar también instalaciones petroleras de Israel. Dice que van a considerar instalaciones petroleras de Israel y sus aliados como un objetivo legítimo. Esta declaración la acaba de hacer el miembro del Parlamento de la República Islámica, Mohammad Reza Sabahian. Dice que si Israel ataca las instalaciones petroleras de Irán, su respuesta será mucho más fuerte. Dice que las acciones agresivas de los enemigos para debilitar la seguridad energética de Irán no quedarán sin respuesta. Dice además que Israel se convertirá en un objetivo legítimo para Irán. Estamos a vueltas con la llamada entre Biden y Netanyahu. Por cierto, ya tenemos una confirmación. Se sabe que a las 4:30, es decir, en poco más de 20 minutos, va a tener lugar esta llamada entre Biden y Netanyahu, en medio de cancelaciones también del viaje del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Hay muchos que dicen que puede ser la llamada definitiva, la decisión definitiva de atacar a Irán, la forma de que Estados Unidos e Israel se coordinen, a pesar de que el propio Biden insultaba a Netanyahu, lo conocíamos en las últimas horas, a pesar de que Estados Unidos está furioso, está enfadado, porque dice que Israel no le está notificando sus planes. En poco más de 20 minutos, Biden y Netanyahu van a hablar coordinando cómo y cuándo va a ser la respuesta a Irán. Precisamente vamos a analizar todos estos temas, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, encantado, como siempre, de estar contigo y en negocios de TV y en toda geopolítica. Pues encantado, Fernando, de contar contigo por aquí. Tenemos a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por último presentamos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día donde sigue escalando la tensión. Contábamos estos nuevos ataques por parte de Hezbollah, todos esperando a Israel y esperando pues esta llamada entre Biden y Netanyahu. Antes de nada, Paco, te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas de esta reunión y sobre todo cuándo crees que se va a producir el ataque? ¿No? Parece que hay cierta tensión entre Estados Unidos y Israel, aunque no les guste luego que se lo pregunten. Respecto a todo Oriente Medio, ¿no? Hacer estallar por los aires Oriente Medio, ¿no? Con ataques a Líbano, ataques a Siria, ayer mismo, ataques a Irán, etcétera, ¿no? Y tiene la confianza absoluta el gobierno israelí de que Estados Unidos va a asentir a todos los pasos que den, claro, pero por otra parte yo me imagino que dentro de la administración estadounidense están valorando el futuro a medio y largo plazo, ¿no? Del conflicto y del propio Israel, ¿no? Porque Israel ha emprendido una loca carrera basada en ligar su futuro y su supervivencia como gobierno al conflicto permanente, ¿no? A la guerra eterna en Oriente Medio. Y además, claro, están provocando un aumento de la tensión internacional si no estaba ya de por sí tensionada, ¿no? Con el conflicto en el este de Europa, ¿no? Pero bueno, por otra parte, también se está viendo que quizá en un cierto giro a la posición estadounidense influye el hecho de que la situación de Israel puede llegar a ser insostenible no solo desde el punto de vista interno, ¿no? Cada vez hay más malestar social dentro de la sociedad israelí y la situación económica es cada vez más grave, sino también porque sus capacidades de defensa son cuestionables, ¿no?
la llamada cúpula de hierro, ante ataques masivos. Hemos visto ante la última respuesta iraní a los ataques de Israel cómo la famosa cúpula de hierro se había convertido en una cúpula de hojalata, ¿no? Y habían conseguido alcanzar objetivos militares, ¿no? Que era el objetivo de Irán primordial del ataque, ¿no? Y destruir bases militares, como bases aéreas, como la base del Negev, ¿no? Aunque esta información está absolutamente censurada, ¿no? Incluso las imágenes vía satélite fueron nubladas por los servicios israelíes, ¿no? Es decir, que han destruido ya infraestructura militar importante. Y por otra parte, la famosa invasión del sur del Líbano, así lo anunciaron en un principio, ha quedado una especie de intervención parcial, o cada día le cambian el nombre, porque, claro, lo que se está viendo es que las tropas israelíes, a medida que intentan adentrarse en territorio libanés, son repelidos en combate cuerpo a cuerpo por la resistencia libanesa, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo hacer una guerra desde el aire lanzando bombas frente a una población inerme como la de Gaza y asesinar bebés desde aviones y con cohetes, que enfrentarse en el campo de batalla con tropas entrenadas, ¿no? Como les está pasando en el sur del Líbano, ¿no? Bien, toda esta serie de factores, por resumir, yo creo que pueden o deberían influir en las decisiones que tome Estados Unidos al respecto de Israel, porque claro, se están metiendo en un callejón sin salida, ¿no? Pues un callejón sin salida para Estados Unidos, para un Biden que, como decimos, se filtraba, por cierto, en las últimas horas, que insultaba a Netanyahu, decía que era un maldito mentiroso, decía que era un mal tipo, y Austin también nos hemos enterado de que también soltaba algún que otro improperio contra, en este caso, su homólogo, contra Yoav Gallant. José, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y el hecho de que el ataque de Israel parezca inminente, ¿no? Parece que están esperando un poco esta llamada con Joe Biden. Una situación bélica en el Golfo Pérsico significa, bueno, poner la economía de Japón, de la Unión Europea y de China y de la India en muy alto riesgo. O sea, no es ninguna broma atacar a Irán. Las consecuencias que puede tener una reacción iraní o un ataque a la producción de petróleo iraníes es brutal. Por otro lado, desde un aspecto puramente práctico, no sabemos exactamente qué cantidad de misiles le quedan todavía a Irán, pero es verdad que son muchísimos. Con lo cual, la respuesta iraní puede ser devastadora. Mucho más de la que hemos visto la vez anterior. Basta con lo... Desde Israel, pendientes también de Estados Unidos, si consigue frenar, si consigue limitar, pendientes también de lo que le diga Joe Biden después de que se hayan filtrado varios insultos. Yo he dicho los más razonables, no me quiero meter en ningún charco. Fernando, te quiero preguntar por esto, ¿no? Por el papel de Estados Unidos en el conflicto y sobre todo, ¿qué esperas de Israel? Decía Netanyahu que tiene 7 frentes abiertos, pero claro, el más importante, el más peligroso es con Irán, sobre todo también después del ataque de la semana pasada. Es decir, que serían los israelíes los que al final imponen sus criterios a los norteamericanos cuando son cosas que, pues eso, les interesan. ¿Y si fuera al revés en este caso? Me explico. Lo ha dicho muy bien José. ¿Quiénes salen perdiendo de esto? Bueno, Israel, por supuesto. De hecho, ahora mismo, hay que decirlo claramente, Israel está siendo derrotada. No está ganando la guerra, la está perdiendo. Pero ¿quiénes serían? Lo ha hecho José perfectamente, la India, China, Europa, los que quieran arruinar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene petróleo para sí mismo. Te vale de la fracturación hidráulica, contaminante, más caro, pero bueno. Pero ¿quiénes serían los principales perjudicados? Sus rivales, excepto Rusia, porque Rusia tiene de sobra, pero China sobre todo. Y si utiliza, como ha hecho con Ucrania, a Israel como un proxy para provocar un gran incendio en Oriente Medio, que lo provoca Israel, ellos en un segundo plano relativo, y por lo tanto así perjudica brutalmente a China. No olvidemos que una de las principales fuentes de abastecimiento energética es todo el petróleo y el Golfo que viene de Oriente Medio. Y no olvidemos también que hemos visto que China en los últimos tiempos ha ido aumentando sus compras tanto a Rusia como a Asia Central, a Turkmenistán, Kazajstán, etcétera, por ejemplo, de petróleo y de gas. Está almacenando petróleo y gas, porque se ve venir, pues eso, una guerra o algo parecido. Pero fíjate la jugada que sería de los norteamericanos. Ahora voy a otros elementos. Lo dejo ahí
No estoy seguro de ello, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Porque no olvidemos una cosa, Estados Unidos sabe que su capacidad militar ya no puede, digamos, conquistar países, ocuparlos y tal. Después de la experiencia de Irak y de Afganistán, eso ya no le sirve. El factor Netanyahu es un tipo, bueno, como en general en esto los primeros ministros israelíes, la mayoría, que va por libre. Porque además tiene dos elementos que tenemos que considerar. Uno, su ideología, sionista, etcétera, etcétera. Y dos, su propia supervivencia. Porque no olvidemos, antes de la guerra ya tenía un montón de demandas y procesos judiciales por corrupción y por intentar socavar la constitución israelí. Devaluación del peso y el gran aumento de los precios de los alimentos básicos, eventos que en conjunto conllevaron a una revuelta violenta en la población dominicana. Como medida de represión, Salvador Jorge Blanco envió a la Guardia Nacional a las calles para enfrentarse contra la población, la cual estaba protestando contra las acciones del gobierno. Y esto terminó ocasionando combates violentos, al punto de que se registraron unas 150 muertes oficialmente, pero algunos medios divulgaron que la cantidad superó los 200. No, a mí hay primero que decirme dónde están los 38.000 millones de dólares que se cogieron de préstamo, porque yo no voy a pagar por un dinero que yo no sé dónde paró. La población está dada al diablo. Y aquí hay que convocar a las protestas y a las marchas. Porque no es verdad que nosotros vamos a pagar un maldito peso de un dinero que no sabemos dónde está. Esto lo que da es vergüenza. Estamos viendo lo que pasó hace minutos nada más, que fue esta agresión a Fran Fihab, que es un libertario, es un youtuber. Es el que algunos llaman periodista. En realidad hizo su curso de periodismo deportivo en River, bastante dudoso. Pero lo que estás viendo a la izquierda de la pantalla es lo que sucedió hace un ratito nada más. Él en medio de la manifestación, a ver, con clara intención de ir a provocar. Está claro que lo que se buscaba era esto, porque fue una marcha, la verdad, era pacífica, no estaba pasando absolutamente nada. Y lo mandaron a este chico, que no es la primera vez que le pasa esto, más allá de repudiar absolutamente cualquier tipo de violencia. Pero cuando el mensaje que baja el gobierno, a ver, esto es una provocación y es producto primero y esencial del presidente Javier Milei, que es un tipo que era violento cuando nació de las entrañas de los medios de comunicación, fue violento durante la campaña y es mucho más violento ahora desde la presidencia. Envalentona a pibes como este, que finalmente lo vemos corriendo, en una imagen que en realidad eran ellos los que la vendieron todo el tiempo, durante todos los meses, pero la verdad que el clima que se vivía en la plaza no era este. Era de bronca, ahí está, así arranca, ¿ves? Él está en el medio, provocando, no está cubriendo para nada, no es periodista, chicos. Con esto no significa que se justifiquen los golpes. Había tuiteado un rato antes, recién lo escuché, había tuiteado un rato antes, la tienen adentro, provocando todo el tiempo y la gente se cansa. Hay una tensión muy grande y la tensión viene de la política. Por eso repito, el primer provocador y el primer violento tiene nombre y apellido, se llama Javier Milei.